Hoy seguiremos explorando los aspectos importantes del desplazamiento por los 9 puntos del escenario. Con ustedes, Carlos Enrique López Adames. Y hoy te hablaré de cómo puedes desplazarte en el escenario. Comencemos. A continuación, tienes una gráfica. En esa gráfica se indica la parte en la cual se encuentra el público. En la parte superior del escenario se encuentra el público. Termina el escenario y empieza el público. Y en la parte de atrás del escenario nos encontramos con el telón y la pared. Podemos observar que cercano al público se encuentran los puntos de izquierda arriba, centro arriba y derecho arriba. Por eso estos puntos son importantes para realizar dinámicas. Por ejemplo, en el punto derecho arriba para realizar dinámicas relacionadas con las emociones. Por ejemplo, cierra los ojos. Cierra los ojos. Imagínate el momento más exitoso de tu vida. Imagínate con toda esa felicidad. Ahora siente esa felicidad en tu cuerpo. Siente que estás en ese momento. Siéntelo con cada parte de tu corazón. Atesora ese momento. Recuérdalo en los momentos de dificultad y podrás avanzar. Si yo quiero hacer esa clase de dinámica emocional, yo me ubico en el punto derecha arriba. Y si yo quiero realizar una dinámica con el público que requiera procesamiento de lógica o de pensamiento, de reflexión, yo me ubico en el punto de izquierda arriba. Cuando yo quiero preguntarle algo al público que tenga que generar un pensamiento, por ejemplo, si yo le pregunto a un participante, ¿qué opinas tú de la oratoria? ¿O qué opinan ustedes de la oratoria? Si yo quiero hacer esas clases de dinámicas, yo me puedo ubicar en el punto de izquierda arriba. En cambio, si yo quiero tener un mensaje contundente, enérgico, con un contenido y una información valiosa, pero también emocional, yo me ubico en centro arriba para hacer arengas políticas o para realizar un discurso motivacional, inspirador, porque es un punto que me permite captar la atención de las personas y es un punto en el cual me encuentro cercano al público. Por eso me sirve para realizar estos discursos inspiradores, motivadores, alentadores. Me sirve para comunicar una información importante. Me sirve para conectar con los corazones de mi público. Si tú quieres utilizar el punto de centro arriba, te recomiendo que lo utilices en el momento más trascendental de tu discurso, en el momento más importante para comunicar esa información y esas emociones que conlleva esa información. Utilizas el punto de centro arriba. Luego tenemos los puntos de las áreas centrales. En centro derecha podemos contar historias, anécdotas, experiencias de vida. Puedes utilizar figuras retóricas que están relacionadas con las expresiones. Por ejemplo, y la vaca decía ¡mu! Eso es una figura retórica. O otra figura retórica es como, y el techo me dijo, tú puedes llegar tan alto como lo decidas.
puedo utilizar esa clase de figuras retóricas que necesitan que uno exprese con la voz y con los gestos y caracterice algo en específico. Para eso puedo utilizar el centro derecho para historias, cuentos, anécdotas, fábulas, historias personales, experiencias de vida y figuras retóricas que requieran expresión verbal, paraverbal y no verbal, que requieran que yo me exprese específicamente, porque este punto me sirve para que las personas capten lo que yo quiero expresar. Luego tenemos el punto centro, un punto importante para captar la atención de las personas. Si tú quieres que escuchen y recuerden una parte esencial de tu mensaje, te ubicas en el punto centro. También puedes comunicar información académica, información que es difícil de entender, información que es difícil de comprender, la puedes comunicar en el punto central porque es el punto de una atención superior. En ese punto tendrás una atención superior del público porque estás en el centro del escenario. Y por esa razón, puedes comunicar un mensaje que requiera una atención superior, como un mensaje que contiene una información difícil de comprender. Te ubicas en ese punto para captar mejor la atención de los participantes y compartir esa información, y en ese punto te pueden comprender mejor. Luego tenemos el punto de centro izquierda. En este punto se utilizan las figuras retóricas complejas, figuras retóricas que requieren la estructura, el cambio de la estructura de las palabras para alterar el sentido. Por ejemplo, el quiasmo, cuando yo te dije que existe una frase que yo creo que se dice: una persona inteligente no es una persona sabia, pero una persona sabia siempre será una persona inteligente. O otras figuras retóricas como: para crear hay que soñar, para soñar hay que crear. Cuando yo quiera utilizar figuras retóricas que cambien la estructura de las palabras para alterar el sentido, yo las puedo decir en centro izquierda. Figuras retóricas que buscan transmitir mi mensaje de una manera reflexiva, de una manera para que el público piense y analice lo que yo quiero decir. En este punto de centro izquierda yo puedo compartir estadísticas, yo puedo compartir números, cifras, datos históricos, lo que tenga que ver con los números. O puedes compartir información teórica de tu discurso, puedes compartir conceptos. Ahora hablemos de los puntos de abajo. Los puntos de abajo nos sirven para cambiar de un lado a otro. Deberíamos utilizarlos para marcar la diferencia entre una idea y otra. Por ejemplo, yo estaba realizando una dinámica lógica y estaba dándole al público datos, cifras y estadísticas en la parte izquierda del escenario. Para marcar la diferencia de una idea a otra, de una idea lógica a una idea emocional, yo puedo retroceder hasta el punto de abajo izquierda. Y en ese punto procedo a cambiarme hasta el punto que yo desee. Pero es importante hacer esta transición para marcar el final y el inicio de una nueva idea. Por ejemplo, a medida que finalizas los datos, las cifras y los números, te acercas, vas bajando hasta el punto de abajo izquierda, y cuando terminas, empiezas
a desplazarte hasta otro punto que corresponda con la idea que tú quieres comunicar. Pero Carlos, ¿cómo puedo hacer si todo mi discurso trata de lógica y de números? Igual te tienes que desplazar por todo el escenario. Por ejemplo, pueden existir estadísticas o números que contengan emociones. Por ejemplo, cuando presentas las estadísticas de muerte de niños, eso puede ser algo que transmita emociones y lo puedes comunicar en la parte derecha del escenario. Siempre puedes encontrar la manera de desplazarte en el escenario. Y si no encuentras la manera, igual desplázate por ambos lados, por la derecha, por la izquierda y por el centro. Tienes que desplazarte. Claro, la velocidad con la cual te desplazas de un punto a otro depende de tu discurso, depende del tiempo y depende de lo que tú quieres mostrar. Si tú quieres mostrarte como una persona enérgica y desbordar energía en el escenario, te vas a desplazar con una velocidad increíble porque quieres demostrar energía, pero si tú quieres demostrar calma, serenidad, paz, armonía, tranquilidad, el desplazamiento es más pausado. A continuación, la explicación de lo que te dije. ¿Me pueden escuchar bien? Continúo con el punto de derecha arriba. En este punto que encontramos en la fila de arriba de la columna derecha. Es un área cercana al público y conecta con el hemisferio derecho del público. ¿Cuáles son los tipos de comunicación predominantes en ese punto? Paraverbales, la voz y no verbal, lenguaje corporal. Si nosotros queremos que se noten nuestras expresiones y nuestra voz, podemos hacer dinámicas en este punto. Por ejemplo, también podemos implementar escenificaciones o una participación con el público que involucre el movimiento corporal para conectar con ellos. Mensajes a transmitir, dinámica, estrategia grupal relacionada con una emoción, sentimientos, meditaciones, cantar, bailar, dibujar, área para realizar movimientos en el público. Es decir, para que le ordenes a tu público realizar movimientos. Por ejemplo, es momento de que se cambien de asientos. Muy bien. Así como se cambiaron de asientos, deben cambiar sus paradigmas en la vida. Si yo quiero hacer dinámicas que involucren el movimiento corporal de mi público, yo me puedo ubicar en el punto de derecha arriba, o si yo quiero realizar dinámicas emocionales. Herramientas de apoyo favorables. Carteles, imágenes, diapositivas, música de fondo y un objeto. Recuerden que con los elementos de apoyo son elementos de apoyo. Usted no puede basar su conocimiento en los elementos de apoyo. Los elementos de apoyo son elementos de apoyo, pero el orador es usted. Eso es importante porque como orador eso te permite tener la agilidad de resolver problemas si suceden, de continuar la ponencia sin la necesidad de la diapositiva porque tú tienes conocimiento y dominio del tema a tratar. Claro, tú utilizas la herramienta de apoyo porque te permite conectar con las personas de diferentes maneras, pero nada puede brillar más que tú. Tú debes, como orador, tener la capacidad de exponer tus ideas sin la necesidad de las diapositivas, pero la vas a utilizar porque es tu herramienta de apoyo.
Pero si sucede algo, tú ya estás preparado y tú sabes cómo desenvolverte, porque conoces a profundidad tu discurso. Carlos, pero si existen cifras, datos o números específicos en esas gráficas, ¿cómo le puedo hacer? Deberías saber todo el tema. Todos esos datos deberías saberlo. De forma que si pasa algo, tú puedas continuar o puedas encontrar la solución a través de otras estrategias para conectar con el público. El punto de centro derecho. El punto centro derecho es un punto focal y conecta con el hemisferio derecho del público. Tipos de comunicación predominantes: paraverbal, la voz, y no verbal, lenguaje corporal. En este punto podemos comunicar historias, cuentos, anécdotas, expresión de sentimientos y emociones, expresiones faciales y corporales en conjunto con la voz. También lo podemos utilizar para escenificar un personaje. Por ejemplo, quieres narrar una historia y escenificas el personaje con tu rostro y con tu voz para que las personas entiendan la historia que quieres contarles. También puedes utilizar tu propia experiencia personal para conectar con el público en el punto de centro derecha. Por ejemplo, una experiencia que marcó mi vida y que está relacionada con el tema que estoy tratando y me permite ejemplificar mi discurso, o un cuento o una anécdota relacionada con mi discurso. Carlos, pero si mi discurso es un tema de números, de cifras, de estadísticas, eso no tiene ningún cuento. Claro que sí, tienes que buscarlo. Existen cuentos, anécdotas, historias, de todo, de cualquier profesión. Buscas, por ejemplo, si es contador, porque siempre me colocan el ejemplo de los contadores. Si es contador, buscas una historia de un caso contable que esté relacionada con alguna emoción. Por ejemplo, un contador que no realizó su trabajo adecuadamente le causó un dolor de cabeza a su cliente y empiezas a contar esa historia. Siempre puedes encontrar una historia relacionada a tu tema o puedes contar tu propia experiencia personal, por ejemplo, tu propia experiencia personal como contador aplicando toda la información teórica que estás compartiendo. Siempre puedes encontrar la manera de conectar con las emociones. Las herramientas de apoyo favorables: carteles, imágenes, diapositivas, música de fondo y objetos. Avancemos. En el punto de abajo derecha es un punto de cambios y conecta con el hemisferio derecho del público. Por ejemplo, si estabas contando tu historia personal, emotiva, en el punto de centro derecha, luego que terminas la historia o estás terminando la historia, te acercas al punto de abajo derecha. Y cuando terminaste totalmente la historia, empiezas a desplazarte hasta otro punto de cambio que corresponda con la nueva idea que quieres transmitir. Por ejemplo, si yo quiero transmitir una información académica que requiere atención, me desplazo al punto de abajo centro. O si yo quiero transmitir una información que tiene estadísticas, datos, números o que requieren un procesamiento lógico, yo me voy a desplazar al punto de abajo izquierda. Y dependiendo de lo que yo quiera comunicar, me voy a desplazar al siguiente punto. Por ejemplo, si yo me desplacé desde abajo derecha hasta abajo izquierda, porque quiero empezar a comunicar datos, cifras, estadísticas o realizar ejercicios o dinámicas relacionadas con los números, yo realizo mi cambio de la parte emocional de abajo derecha a la parte lógica de abajo izquierda y luego empiezo a subir
según el punto que yo quiera utilizar. Por ejemplo, quiero utilizar el punto de estadísticas. Empiezo a subir de abajo izquierda hasta centro izquierda. Quiero realizar una dinámica que involucre el pensamiento y procesamiento lógico de los participantes. Subo desde abajo izquierda hasta izquierda arriba. Esa es la recomendación para marcar la diferencia de una idea y otra, para marcar el cambio de un tópico a otro. Tú te puedes desplazar como tú desees, no es estrictamente de esta manera, pero esa es la recomendación para marcar una tendencia entre una idea y otra idea, una diferencia. Esa es la recomendación, pero tú te puedes desplazar como tú lo desees de un punto a otro, pero no puedes desplazarte de forma cruzada. ¿Por qué no puedes desplazarte de forma cruzada? Porque puedes doblar los pies al desplazarte y puedes caerte en el escenario con un desnivel que exista en el escenario o con cualquier objeto que se encuentre en el escenario, y por eso no es recomendable, aparte que quizás le puedas dar la espalda al público. Carlos, pero ¿cómo puedo hacer para no darle la espalda al público? Baja en retroceso. Un orador debe aprender a ir en retroceso. Carlos, pero ¿qué pasa si el escenario es circular? Si el escenario es circular, evidentemente no puedes hacer nada. En cualquier posición en la que te ubiques, le darás la espalda al público. Lo que tienes que hacer es tratar de observarlos a todos cada cierto tiempo con tu desplazamiento. O ubicarte en un punto en específico porque tienes una pantalla en la cual las personas te pueden observar, independientemente de la ubicación en la que te encuentres. Pero todo eso depende del tipo de escenario, lo que tú quieras proyectar, la imagen que tú quieras dar, de la energía que tú quieres transmitir, pero hablamos de los escenarios usuales. Un escenario en círculo es poco usual. Hablemos de los escenarios usuales. En un escenario usual, es un escenario en el cual te encuentras al público adelante. Está todo el público adelante de ti. Independientemente de la forma en la que estén ubicados los asientos, el público está adelante de ti. Y eso es lo que te quiero expresar el día de hoy. Puedes desplazarte como tú desees, pero sin darle la espalda a tu público. Evita darle la espalda a tu público porque se puede considerar una falta de respeto, y entre los protocolos que se dictan se encuentra que no le des la espalda al público. Así que evita darle la espalda al público. Pero Carlos, ¿qué pasa si tengo que escribir en el pizarrón? Escribes en el pizarrón y luego de que escribes en el pizarrón, sigues hablando. Primero escribes en el pizarrón en silencio y luego de que terminas de escribir, sigues hablando. Y de esa forma no le das la espalda al público realmente, porque hiciste una pausa para escribir en el pizarrón y luego continuaste tu intervención. Y esa es la manera correcta de hacerlo. Ahora avancemos con el tema. El punto de centro arriba. Áreas cercanas al público. Sistema límbico porque se encuentra en el centro, lo que se refiere a la memoria, y es un punto en el cual se fusionan las emociones y la lógica. Por eso ese punto me permite transmitir información contundente, información importante, información motivadora, información inspiradora que mueva a mi público, o puedo realizar invitaciones o incitar a mi público a realizar una acción determinada. Lo puedo hacer en este punto. O una invitación a cambiar de hábitos, o una invitación a realizar una acción. Tipos de comunicación predominantes.
la voz, lenguaje corporal y las palabras. Herramientas de apoyo favorables, carteles, imágenes, diapositivas, música de fondo, objetos. Carlos, ¿pero a qué se refiere cuando dices objetos? Cuando me refiero a un objeto es cuando tú demuestras de forma simbólica o de forma metafórica o de analogía un objeto en relación a tu discurso. Por ejemplo, digamos que tengo un lápiz en la mano y empiezo a realizar una explicación del lápiz en relación a mi discurso. Por ejemplo, observen este lápiz. Todos nosotros somos como este lápiz, pero el grafito lo tenemos en nuestro corazón y el borrador en nuestra mente. Siempre puedes escribir tu propia historia, porque con tu mente puedes crear nuevas páginas, nuevos capítulos y convertirte en el protagonista. Así como este lápiz puede escribir su historia, tú puedes escribir la tuya. Y así utilizo un objeto para explicar mi discurso. A eso se refiere con objeto y deseaba aclararles ese punto. Mensajes a transmitir en el punto de centro arriba. Los mensajes que puedes transmitir en este punto son dinámicas, motivacionales, que destaquen el instinto del ser humano. Arengas enfocadas en el miedo, placer, pasión y odio del público. Por ejemplo, cuando los políticos dicen, y esas personas son las responsables de esta situación. No nos quedaremos callados. Mañana, juntos, vamos a luchar para que esas personas nos sigan dominando y nos sigan esclavizando. Debemos luchar por la libertad. Eso es lo que hacen los políticos. En este punto de centro arriba, arengas motivacionales, inspiradoras, enfocadas en el miedo, placer, pasión y odio del público. Puedes utilizarlo para comunicar asuntos importantes o para invitar al público a realizar una acción o para realizar un reto al público. El punto del centro es un punto focal del sistema límbico porque es un punto ideal para que las personas recuerden lo que dices. Si tú quieres que las personas recuerden una información académica o requieres que las personas te presten atención porque la información que les compartes es difícil de comprender, te puedes ubicar en el punto centro. Tipos de comunicación predominantes: la voz, lenguaje corporal y las palabras. Herramientas de apoyo favorables: carteles, imágenes, diapositivas, música de fondo, objetos. Mensajes a transmitir: información académica que requiera un alto índice de concentración y atención. Frases complejas, conceptos difíciles de comprender. Por ejemplo, explicar lo que es el Bitcoin. Eso es algo difícil de comprender. Lo puedes decir en el punto del centro para que te presten atención. En el punto de abajo centro es un punto de cambios en el sistema límbico. Es decir, paso de decir una información que requiere un alto nivel de concentración y que es una información importante, motivacional o contundente, a otra idea. Es un punto de cambio. Es un punto en el cual cierro mi idea que requiere concentración, enfoque, o mi discurso motivacional o arenga. Es el punto en el cual voy a cerrar esa idea y voy a desplazarme para iniciar otra idea. Por ejemplo, me desplazo al punto de abajo derecha si la idea que quiero expresar a continuación está relacionada con las emociones. Mensajes a transmitir: cierre de un tópico anterior, inicio de un tópico de importancia que requiera
concentración y atención. Por ejemplo, cuando estás en otro punto y regresas a este punto de abajo centro. Por ejemplo, estás comunicando algo emocional en la parte derecha del escenario y quieres comunicar, empezar a comunicar algo que requiera un alto índice de concentración, vas al punto de abajo centro para comenzar esa intervención. Es un punto de cambio. Puedo utilizarlo para iniciar o para cerrar el tópico. El punto de izquierda arriba es un área cercana al público, hemisferio izquierdo del público. Tipos de comunicación predominantes: verbal, las palabras. Recuerden que el área izquierda se especializa en la lógica y en el lenguaje, en las palabras. Por eso es importante transmitir unas dinámicas que te permitan conectar con la parte lógica y verbal de tus participantes. Por ejemplo, que comenten lo que aprendieron o realizas dinámicas preguntándoles sobre fechas, datos o números. Todo eso es ideal en el punto de izquierda arriba. Herramientas de apoyo favorables: diapositivas, gráficos, estadísticas, documentos o demostración. Carlos, ¿a qué te refieres con demostración? Por ejemplo, en la televisión, cuando hacen la demostración entre un producto y otro para demostrar la eficacia de tu producto. A eso se refiere con demostración. Puedes realizar demostraciones en ese punto de izquierda arriba. Mensajes a transmitir: dinámicas enfocadas en la lógica, análisis, deducciones y finanzas. En el punto centro izquierdo es un punto focal y conectamos con el hemisferio izquierdo del público. Tipos de comunicación predominantes: verbal, las palabras, herramientas de apoyo favorables, diapositivas, gráficos, estadísticas, documentos y demostraciones. Mensaje a transmitir: argumentos. Por ejemplo, ¿por qué el capitalismo es importante para la economía global? Y presento mi argumento del por qué el capitalismo es importante. Estadísticas. Presento las estadísticas de la comunicación. Resultados. ¿Cuáles fueron los resultados de la empresa en este año? ¿O cuáles fueron los resultados de aplicar todas las recomendaciones o consejos? Ejemplos: qué pasa en una situación determinada y qué pasa en la otra situación. ¿Qué pasa con un personaje que realiza unas acciones? Por ejemplo, un personaje que sigue un plan alimenticio y un personaje que no tiene un plan alimenticio. ¿Cuáles son sus resultados? Analogías: ¿cuáles son las semejanzas entre una persona buena y una persona mala? ¿Cuáles son las semejanzas y las diferencias entre esas personas? Eso es una analogía. Por semejanzas y diferencias empiezas a describir a una persona, objeto o situación en sus semejanzas y diferencias. Figuras retóricas que tienen un mensaje que requiere comprensión. Figuras retóricas que afectan la estructura de las palabras. Y por eso es ideal este punto, porque esas figuras retóricas requieren un análisis o comprensión del lenguaje. Y como estamos en la parte izquierda, el lenguaje se comprende de mejor manera. Puedes realizar reflexiones. Mensajes a transmitir: cierre de un tópico anterior, inicio de un tópico que requiera un procesamiento lógico. Por ejemplo, si tú estabas en abajo derecha porque estabas cerrando un tópico emocional y quieres comenzar un tópico que requiere lógica, porque vas a decir estadísticas, cifras y números, empiezas a desplazarte hasta abajo izquierda para comenzar ese nuevo tópico.
¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Para ir cerrando mi mensaje, quiero invitarte a disfrutar del desplazamiento en el escenario. Disfruta el transmitir tus ideas, practica el cómo transmitir tus ideas y eso te permitirá tener un nivel de seguridad superior y confianza al momento de transmitir tus ideas. Aprovecha el desplazamiento para controlar tus miedos, para transmitir tus ideas de forma eficaz y tener un mejor control de tu desplazamiento, para desplazarte de forma natural pero elegante. Recuerda que un orador tiene un propósito, así que convierte tus pasos en propósitos de comunicación. Gracias por acompañarme el día de hoy. Gracias por prestar atención. Procedemos con la ronda de preguntas, respuestas y comentarios. Quiero aclararles que en la siguiente clase tendremos una clase en la cual te daré recomendaciones para hablar en el escenario. ¿Quién desea intervenir? Isabela Abello. Hola, profe, ¿se escucha? Sí, te escucho, Isabela. Profe, mi pregunta es, cuando nosotros estamos haciendo el discurso, la forma en que nos desplazamos, ¿cómo tiene que ser? Por ejemplo, si yo estoy hablando, no me voy a mover de un lado a otro por cada punto que esté narrando o discutiendo. Tiene que haber un tiempo, una forma de hacer que ese desplazamiento a cada punto, a cada lugar, tenga ¿cómo decirlo? Un porqué. Sí, depende del tiempo de tu discurso. Por ejemplo, si tienes un tiempo preestablecido de 10 minutos, tú debes comprender que en ese tiempo de 10 minutos, tu desplazamiento debería ser de 1 minuto por punto. Pero si tienes 1 hora, el tiempo establecido que puedes durar en un punto puede ser superior. Por ejemplo, para terminar de comunicar la idea de un tópico en específico de forma completa durante unos 5 minutos para luego cambiar a otro punto dependiendo de lo que quieras comunicar con el movimiento. Si quieres tener un movimiento enérgico o un movimiento pausado, pero siempre debes estar desplazándote y no durar tanto tiempo estático, no durar más de 5 minutos en un solo punto. Carlos, pero ¿qué pasa si la idea que estoy comunicando todavía es de un punto determinado? Por ejemplo, estadísticas. Tratas de desplazarte a la parte derecha cuando las estadísticas o los números o la biografía que estás comentando se relacione con las emociones. Por ejemplo, en una biografía, cuando un personaje fallece, puedes irte a la parte de las emociones en la parte derecha del escenario. Cuando la estadística se convierte en una estadística emocional porque involucra las emociones de pérdida o de bienestar de una población, puedes irte al punto derecho centro. Todo depende de Eh, la frecuencia con la cual tú te quieras desplazar, pero siempre debes desplazarte. Entiendo. Gracias, profe. Gracias, Isabela. Carlos Díaz. Sí, buenos Carlos, días te a escucho. todos. Bueno, ¿me escucha? Que ya finalmente dejé de ser iPhone DC, ya es Carlos.
¿Qué pasa si lo hacemos a la inversa en esa dinámica de movimiento en el escenario, Carlos? Es decir, si estoy dando ejemplos, analogías o algún argumento y estoy del lado, en el centro derecho del escenario, el mensaje se ha estudiado que no llega exactamente igual. Exacto, Carlos. El impacto es menor, pero igual puedes comunicar esos argumentos en esa parte derecha del escenario. Por ejemplo, argumentos que estén relacionados con las emociones. Ok. Sí, sí va, igualmente va a llegar, solo que estas recomendaciones de movimiento, estos estudios hechos, es que lo más acertado es seguir este tipo de secuencias. No significa que si no se cumplen no llegue el mensaje. Exacto, Carlos. Así es. Ok, gracias. Gracias, Carlos. Jesús Padrinos. Hola, profe. Hola a todos. Muy buenos días. Buenos días, Jesús. Quería preguntar si hay algún tipo de discurso que necesites estar todo el tiempo quieto. ¿Existe o no existe? Depende del escenario y de la posición en la que te encuentres. Por ejemplo, si el atrio tiene un micrófono que no puedes mover del atrio, tienes que quedarte en el atrio estáticamente en ese punto, o tienes un micrófono en el escenario y no puedes mover ese micrófono, tienes que quedarte en ese punto. Preferiblemente tienes que desplazarte, Jesús. Si Ok. puedes. Gracias, Ok. Jesús. Lina Torres. Muy buenos días a todos. Profesor, una pregunta. Si uno no se pone más nervioso moviéndose de un lado a otro, o yo pensando en esos puntos, yo como que de verdad que ya yo estoy nerviosa. Por eso Solo de primero pensar que tengo... simplemente debes practicar el desplazamiento en el escenario. Luego que domines el desplazamiento en el escenario, puedes empezar a practicar con los 9 puntos. Y luego de practicar con los 9 puntos, empiezas a practicar intencionalmente. Por ejemplo, quiero comunicar una emoción, me desplazo a la parte derecha. Quiero comunicar algo que está relacionado con la lógica, me desplazo a mi parte izquierda. Quiero decir un mensaje que sea recordado, me ubico en el centro del escenario. Pero vas por secuencia. Primero debo aprender cómo desplazarme por el escenario, no tenerle miedo al desplazamiento, simplemente desplazarme por el escenario. Luego de que aprendí a desplazarme por el escenario sin miedo, empiezo a implementar los 9 puntos para ordenar mis pasos. Y luego de eso, empiezo a involucrar secuencialmente mis pasos con un orden de ideas, con un propósito. Pero debes ir secuencialmente. Si no sabes desplazarte de forma segura, porque cada vez que te desplazas tienes miedo, primero debes aprender a desplazarte por el escenario. Luego empiezas a utilizar los 9 puntos para ordenar ese desplazamiento y luego lo haces intencionalmente. Por ejemplo, me desplazo a este punto con la intención de comunicar este mensaje. Por lo menos yo, profesor, que no escribo mi discurso, o sea, yo lo hago yo de la mente. Yo no escribo un discurso. O sea, los videos que usted ha visto grabados, yo no lo escribo. O sea, eso es algo que yo lo hago así natural. Sí, Lina, igual Entonces yo tienes tendría que que escribir un aprender primero a discurso. desplazarte de forma natural, simplemente moverte por el escenario. Gracias, profesor. Gracias, Lina. Y a medida que te desplazas, que te atrevas a desplazarte, notarás cómo tus miedos se controlan de mejor manera. Eso ha ocurrido con una gran cantidad de estudiantes que tienen miedo o pánico escénico. Cuando empiezan a desplazarse, empiezan a controlar mejor los miedos. Pero primero es un trabajo de atreverse, porque al principio da miedo, al principio crees que es difícil, pero cuando te empiezas a desplazar, entiendes que el desplazamiento te ayuda a sentirte mejor. Carlos Díaz.
Carlos ya habló. Sí, ya hablé. Gracias, Carlos. Procedo a decir la asignación de hoy. La asignación de hoy es practicar bailando y cantando con tu familia, dándote órdenes para desplazarte por los 9 puntos del escenario. Luego de realizar esa actividad, debes comentar tu experiencia por el grupo de práctica. ¿Qué es lo que vas a hacer? Tú vas a colocar en el piso de tu casa 9 puntos, como tú desees colocarlos. Vas a colocar 9 puntos. Y tu familia o un familiar te indicará en qué punto te vas a desplazar. Por ejemplo, tu familiar o tu amigo te indica, desplázate al punto centro. Y tú vas al punto centro bailando y cantando y te vas desplazando. Mientras vas cantando y bailando, te vas desplazando al punto que te indique tu familia. Y así realizarás esa dinámica y comentas tu experiencia por el grupo de práctica. Gracias a todos por acompañarme, por intervenir y participar. Nos vemos el día domingo porque nos quedan 2 semanas. Nos quedan 2 semanas de curso, así que debemos darle continuidad al curso para que sus mentes estén preparadas. Así que nos vemos el día domingo. Gracias por acompañarme. Seguimos aprendiendo, seguimos creciendo. Hasta luego.